Bueno, vamos a dar inicio ya a la última parte, que ahora vamos a hablar de lo que fue la campaña, tanto de los ingleses que fue en Corrientes como en el Paraguay. En Corrientes, tras muchos años de guerra, de guerra civil, de la guerra civil y que empobreció a la provincia de Corrientes, los correntinos no tenían ya mucho dinero como para poder comprar, permitirse gastar mucho dinero en mercadería y eso. Así que los barcos mercantes que fueron ingleses que llevaban sus productos manufacturados de Europa, no pudieron ser vendidos en Corrientes. Esto también porque la población de Corrientes, muchas de las personas ahí estaban molestas por la manera en cómo Inglaterra y Francia arremetieron contra la soberanía argentina, metiéndose de manera coercitiva sobre aguas nacionales. No era bien visto por la población, así que tampoco le compraron. Si bien algo vendieron en Corrientes, no vendieron lo que lo que los ingleses y franceses esperaban vender. En el Paraguay les pasó más o menos lo mismo. El caudillo paraguayo, cuando llegaron allá, desconfiaba mucho de este especie de comercio que querían hacer los ingleses y franceses. Y las poblaciones que eran muy pobres tampoco le compraron mucha mercancía. Así que esta victoria pírrica en obligado, como bien se la puede describir, porque al final todo lo que los ingleses ganaron, ganaron de alguna manera, realmente le quitó valor a todo lo ganado, las pérdidas de hombres, pérdidas de mercadería, encima no vendieron y tuvieron que lidiar contra el ejército de Rosas durante todo el camino. Eh, de cómo, cómo decirlo, varios barcos franceses intentaron no sabemos si era varios o uno, pero sí sabemos que un barco francés intentó desembarcar desde el puerto de Uruguay para asistir a los ingleses y franceses que se encontraban haciendo esta expedición con alimentos y víveres. Pero no pudieron llegar nunca a donde se encontraban los barcos porque fueron torpedeados en el camino por los cañones de Mansilla y tuvieron que regresarse de vuelta al puerto de Montevideo en Uruguay, donde los ingleses y franceses tenían su base de operaciones para reparaciones. Así que, y tampoco los que se encontraban lejos hacia el norte, este convoy que se encontraba lejos hacia el norte que vemos acá, no pudo tampoco reabastecerse de comida, y ya empezaba a escasear en los barcos los alimentos, quiero aclarar, porque Rosas tuvo la genial idea de desviar todo el ganado varios kilómetros tierra adentro, de modo que si los británicos o los franceses querían bajar de sus navíos hacia las costas para poder hacerse de alguna presa de animal o algo para poder llevar a sus barcos, cocinarlo y poder alimentarse, no lo podrían hacer, y para colmo eran atacados constantemente o por las milicias de Rosas o por los gauchos que estaban con los milicianos de Rosas. Entonces tenían que volver y no tenían tampoco tanto personal estos barcos como para poder realizar la ocupación de algún territorio en tierra firme, porque esto era más bien una expedición comercial. Que sí, los barcos militares solamente el objetivo que tenían era proteger a los barcos mercantes. Ahora vamos a hablar de la última batalla. Esta tuvo lugar al regreso del Paraguay de Corrientes. Como el río Paraná no tiene desembocadura en ningún lado, deben volver por las mismas rutas. Muy bien Mansilla sabía esto. Mansilla no, una vez que los terminó de torpedear en la angostura del quebracho, se quedó en esa zona, buscó
una meseta que estuviera bien más o menos alejada de la costa del río, que le permitiera mantener los cañones bien alejados para que no sufran daño de los cañones británicos. Su objetivo era que cuando el convoy pasara, él lo que hizo, esta misma zona donde estuvo luchando, ya les conté, hasta las 8 de la noche, esta misma zona él ahora la reforzó con más cañones. Y su idea consistía en que cuando pasara el convoy, simplemente lo cañonaría con diferentes baterías que él ya tenía emplazadas en esa zona, y también tenía divisiones de combatientes ya armados para evitar que estos desembarquen o intenten destruir los cañones. La batalla de la Angostura del Quebracho sucedió el 4 de junio de 1846. Se libró 7 meses después de la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de que esta fue el 20 de noviembre de 1845, y 5 meses después de la segunda batalla de San Lorenzo, que fue el 16 de enero de 1846. La estrategia es simple. Vamos ahora a repasar cómo llevó a cabo Mansilla su estrategia. Su estrategia estaba más o menos realizada de este lado serían 7 cañones, en el medio 2 cañones y en el otro lado serían 8 cañones. Eso aproximadamente sería lo que Mansilla dispuso alejado en el risco. En total serían 17 baterías. A estas baterías se le sumarían una división de carabineros de este lado de 150 hombres y una división de infantería de 600 hombres. También habría una división de infantería de reserva de 200 hombres de este lado. El plan de Mansilla consistía simplemente en que cuando pasen los cañones, torpedearían todo el convoy. Junto a él estaba también el estadounidense Turner, que había luchado en Obligado y que era un oficial que se encargaba de este tipo de cosas. Era neoyorquino, nacionalizado argentino. Cuando los barcos pasan, Mansilla espera que los barcos pasen. Los barcos pasan por acá. Y cuando logran pasar empiezan a ser torpedeados por los argentinos que ya se encontraban en la zona del risco. Los cañones comienzan a torpedear con furia. Los ingleses tratan de devolver el fuego, pero debido a la distancia que estaban emplazados los cañones, no llegan a golpearlos para destruirlos. Además, las divisiones disparan hacia los navíos que pasan y causan realmente, acá es cuando más realmente pierden los británicos. Las bajas británicas van a ascender aproximadamente a 50 hombres. Porque la división de carabineros y la división de infantería trata de dispararle a los barcos y a los marinos e infantes que se encuentran ahí. Así que están sometidos ahora sí a fuego de cañón y a fuego de carabinas. Entonces los ingleses tratan de defenderse también y presentan una batalla de 3 horas. Van a estar así desde las 10:45 hasta las 13:40, hasta la 1:45. Finalmente, en medio de todo esta devolución de disparos, los ingleses van a tratar de salir de acá lo más pronto posible. Más de 3 horas no puede resistir este convoy, si no van a ser destruidos. Intentan salir de ahí lo más que pueden. Junto a ellos atrás intentan salir también los barcos mercantes. Quiero decir que acá son terriblemente dañados los barcos. Además de que hay gran cantidad de bajas británicas y francesas, los cañones son terriblemente dañados. Los barcos que estuvieron del lado de los británicos y franceses fue
el HMS Firgren de Inglaterra, el Gorgón de Inglaterra, el Alecto de Inglaterra, el San Martín de Francia, el Fanny de Inglaterra, el Prosaid de Francia, el Coquille de Francia y el Lizard y el Harpy de Inglaterra, entre otros, y muchos barcos mercantes que trataron de pasar y recibieron todo tipo de disparos. Los disparos eran terribles. De hecho, el propio comandante dijo que los barcos, tanto como pasó en San Lorenzo, como pasó acá, no hubo ningún barco que no recibiera ningún disparo. Todos fueron disparados y de alguna manera los barcos tenían serios daños. Aún así trataron de pasar lo más rápido posible por acá, porque no valía la pena seguirse quedando. Lamentablemente para los británicos y franceses, muchos de los barcos se iban a quedar, de los barcos mercantes iban a quedar encallados entre este caos, porque el desorden era terrible por los disparos constantes, la lluvia de disparos constantes que estaban sufriendo los navíos británicos y franceses. El convoy está sometido constantemente a destrucción, a fuego y destrucción, y para colmo, dos mercantes son hundidos y 4 barcos mercantes son incendiados. Acá sí se pierde mercadería y barcos mercantes. Este desastre hace que los ingleses y franceses se retiren. Una vez que logran salir de este lugar, se van a dirigir hacia donde tienen su base de operaciones. Hacia donde tienen su base de operaciones en Uruguay. Ahí se van a ir para allá. Y bueno, seguramente se quedarán ahí para hacer reparaciones. No creo que vuelvan a intentar otra aventura. Ya no intentan otra aventura de estas, porque se dieron cuenta que los argentinos no ven con buenos ojos el arribo que los ingleses hacen sobre sus aguas. Y bueno, después ya el 13 de julio de 1806, Sir Samuel Thomas Hood, con plenos poderes de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, presenta humildemente ante Juan Manuel de Rosas el retiro más honorable posible de la intervención naval conjunta del Reino Unido y Francia. Argentina consigue de esta manera finalizar el bloqueo naval que realizaron Francia y el Reino Unido en los puertos argentinos, recupera parte de la flota argentina capturada, recuperan la isla Martín García, y los ingleses y los franceses dan un saludo de 21 cañonazos a la bandera argentina, en reconocimiento a la soberanía argentina y a su derecho exclusivo sobre la navegación de sus ríos interiores. Finalmente, lo que yo quiero decir que la razón de toda esta expedición fue en realidad que los ingleses y los franceses no querían pagar impuestos. Ellos querían transitar libremente, comerciar libremente por las aguas del Paraná, y de paso no reconocer al gobierno en ese momento oficial, que era el gobierno de Rosas, sino que ellos querían querían aliarse con un gobierno que sirviera a los intereses de ellos, como el gobierno unitario, y que inclusive querían la independencia de Corrientes, ya que Inglaterra no quería que Argentina se siguiera expandiendo. Sabemos que en esa época todavía el territorio argentino estaba en expansión. Esta contienda y este resistir tanto del general Mansilla como de Rosas sirvió para que Argentina pudiera ganar autonomía y pudiera ganar soberanía sobre su territorio, y así de esa forma pudiera gestionar Argentina su economía y su industria, que se encontraba en crecimiento, sin intervención extranjera. Si Rosas nunca hubiera impedido esta intromisión por parte de Inglaterra y el Reino Unido,
la industria y la economía argentina nunca se hubieran podido desarrollar, tanto la industria nacional, porque esto abriría digamos, a la importación extranjera y arruinaría toda la industria nacional. Eso es todo.